Buenas tardes, pues bienvenidos y bienvenidas todas al Seminario Interdisciplinario de Educación. Estamos en nuestra primera sesión del 2021 y me da mucho gusto que podamos reiniciar las actividades del seminario. Pues como recordaremos todas y todos, fue un poco accidentado en el 2020, tuvimos un intervalo en el que estábamos un poco desconcertados y ya después volvimos a retomar el camino y funcionamos muy bien entre septiembre y noviembre del 2020. Y para este 2021, pues ya tenemos también un programa preliminar que comienza con el día de hoy y con la presentación y exposición de su avance de tesis de Daniela Lic. Me da mucho gusto presentarla. Ella es alumna, estudiante actualmente de la maestría en enseñanza de la historia. Ella tiene su licenciatura como profesora de preescolar, es licenciada en eh, eh, Daniela, tú me ayudas, ¿cómo Educación se dice? preescolar. En Sí. educación preescolar, sí, exactamente. Y tiene varios años de experiencia como profesora en ese nivel educativo, en el que nos parece complejo pensar en la enseñanza de la historia, ¿sí? Y creo que hay que romper como ciertos tabús en relación al tema o qué es lo que debieran aprender los niños en ese nivel educativo. Creo que Daniela se ha planteado algunas de estas preguntas, pero en todo caso también la pandemia la puso a trabajar de otra manera. En su tesis también le rompió un poquito el esquema de lo que venía pensando debía trabajar y creo que tuvo unas ideas muy interesantes para trabajar con los niños vía virtual también. Y pues creo que ella nos va a presentar eh, precisamente sus planteamientos y cómo es que se desarrolló su actividad con los niños de preescolar con los que pudo trabajar vía virtual. Entonces, Daniela, bienvenida a este seminario. Ojalá que no sea la única vez que te integres. En las múltiples sesiones que tenemos hay muchos otros temas, pero creo que todos nos enriquecen, aunque cada uno estemos trabajando pues desde una trinchera particular en el campo educativo. Adelante, te cedo la palabra para que inicies con tu exposición. Pues como ya lo adelantamos, tienes 20-25 minutos y luego habrá preguntas entre las que estamos y si hay alguna pregunta por Facebook también nos la harán llegar. ¿Mm? Adelante, por favor. Muchas gracias, Denis. Estoy muy contenta por la invitación que me hicieron a este seminario. Para continuar o para presentar mi trabajo, voy a compartir pantalla. Tengo una breve presentación en PowerPoint. Y ya, listo. Bueno, para reiniciar este año con el Seminario Interdisciplinario sobre Educación, yo voy a exponer mi trabajo. Es una propuesta didáctica titulada Educación Histórica, una propuesta para comprender la pandemia del 2020 con niños preescolares. Esta, como lo comentaba Denis, pues precisamente por la contingencia sanitaria tuve que reestructurar toda mi propuesta. Entonces la realicé con un grupo muestra y esta propuesta se realizó con 5 niños de tercero de preescolar inscritos en el Jardín de Niños Confucio, turno mixto de la ciudad de Morelia. Entonces, pues obviamente tiene este grupo muestra ciertas características, por ejemplo, es de aquí, zona urbana, es turno mixto, lo que significa que los niños tienen horario extendido, ahí toman
sus alimentos y en primera iba a tener un trabajo con un grupo completo. Entonces se reestructuró y bueno, yo tengo la fortuna de poder o de que pude solicitar el apoyo, sobre todo de las madres de familia, de los padres de familia. Entonces yo trabajé con estos niños, con estas niñas que ya habían sido mis alumnos el ciclo pasado. Entonces, pues los niños ya tenían, ya me conocían como maestra. Yo creo que eso también fue un punto a nuestro favor, que teníamos ya un trabajo previo el ciclo pasado. Yo fui su maestra de segundo, entonces ese es el grupo muestra, fue un trabajo con 5 niños. El objetivo de mi propuesta didáctica, pues, es comprender la pandemia. Esta contingencia sanitaria se va a quedar en la memoria de todos los que la estamos viviendo. Entonces, el objetivo es comprender la pandemia, pero desde la educación histórica, a través de la realidad y de las propias experiencias de los niños y de las niñas de preescolar. También, pues obviamente se tiene que, si se ve desde la realidad, el niño, la niña, pues es sujeto histórico, pero también yo mi propósito era establecer un diálogo que posibilite la expresión de sentimientos y emociones en el contexto de la pandemia. Y parte también de mis objetivos, pues, es por medio de la educación histórica desarrollar competencias ciudadanas. Bueno, primero, esta propuesta didáctica, el seguimiento que yo le di, pues, como yo quería trabajar la educación histórica, pues fue la selección de contenidos, que fue yo elegir los conceptos y las categorías que yo iba a trabajar en esta propuesta. Parte de los conceptos, o más bien de las categorías, pues son lo que podría yo desarrollar o cómo yo puedo trabajar el pensamiento histórico con los niños. Entonces, estas categorías pues tendrían que ser el tiempo histórico, el cambio y permanencia, la causalidad, la evidencia, la relevancia y la empatía. Yo ya teniendo las categorías que iba a desarrollar como parte de la educación histórica, pues tuve que diseñar la secuencia didáctica y cómo lo iba a hacer o cómo iba a desarrollar el pensamiento histórico de los niños. Mi propuesta fue trabajarla, lo que estamos viviendo, y también trabajar la pandemia de 1900, ahorita se me fue, de 1918, de hace 100 años. Y pues de alguna manera estaba yo, como también lo que yo quiero trabajar es habilidad o competencias ciudadanas, pues de alguna manera eso era lo que a mí me iba a dar todos los elementos y las estrategias para, de una situación que ya pasó, pues contrastarla con lo que estamos viviendo nosotros. Entonces, pues ya tenía yo las categorías y también era trabajar con una pandemia previa, la de influenza. Y ya después que tenía esa parte, los contenidos, pues ahora venía el reto, ¿no? Yo creo que todos los docentes nos enfrentamos a esa parte, que fue el cómo yo lo iba a hacer. Porque, pues, obviamente estamos confinados y sobre todo ahorita más que nunca. Entonces, pues yo hice uso o traté de diversificar el uso de materiales y sobre todo los recursos digitales. Afortunadamente, en el instituto nos dieron ciertos elementos de los que pudimos hacer uso y por medio de esos talleres, pues obviamente aprendimos a utilizar todas las herramientas digitales, por ejemplo, los de Google. Entonces, trabajamos con presentaciones
y las diapositivas que se podían revisar. También trabajé con cuentos digitales, videos y también yo también conté con la oportunidad, bueno, tuve la oportunidad de que los niños tuvieran material recortable, es decir, material físico. Entonces, yo creo que en preescolar eso es elemental. Entonces, y también que tuvieran, aparte de material recortable, pues que trabajaran con acuarelas, con crayolas, con hojas de colores, porque lo que yo también quería es que se quedara una evidencia de, pues, de esta situación, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, ellos terminaron con un producto y es un libro que ellos lo elaboraron con apoyo de los papás, la participación de los padres y de los padres y de las madres de familia. No saben cuánto aportó, no nada más por el apoyo en sí, sino ellos también estaban involucrados con las actividades que yo estaba presentando en línea. Y también parte de esta propuesta, pues obviamente fue buscar una vinculación con el programa de educación preescolar, que no estuviera ajeno, sino que también tuviera una vinculación. Bueno, parte de la propuesta, pues también es trabajar la educación histórica para la ciudadanía. En años recientes, en educación ha surgido el interés por el aprendizaje del conocimiento histórico para fomentar conceptos de ciudadanía. Bueno, el propósito, como ya lo mencioné, es el fomento de acciones y participaciones sociales más responsables, más justas, solidarias, colaborativas. Y ya entrando en lo que yo hice, fue pues esta propuesta, me voy a regresar un poquito. Fue ya el diseño en sí. Les voy a explicar brevemente cómo es los contenidos, o más bien la secuencia didáctica. Lo primero fue contextualizar. Entonces, fue trabajar con los niños y acercarlos al concepto de pandemia, acercarlos al concepto de pandemia por coronavirus, y pues obviamente otras pandemias, porque es de ahí donde trabajamos la educación histórica, que fue la pandemia por influenza de 1918. Ahí, por ejemplo, trabajamos cambio y permanencia, la causalidad, la relevancia, la empatía, sobre todo las similitudes y diferencias con esta pandemia del 2020 y esa pandemia previa. Y ya después que contextualizamos y empapamos al niño como del tema de que estamos trabajando pandemia, pues ya trabajamos con pues el trabajo personal, que era identificarnos cómo nos sentimos. Entonces hice una serie de actividades. Primero, identificar las emociones por medio de colores, por medio también de arte, por ejemplo, de la expresión musical, pequeños cortes musicales de diferentes sonidos, y ellos me decían qué sentimiento les provocaba. Obviamente había tonos acelerados, había música estridente. Entonces ahí, por medio también del arte, pudieron ellos identificar emociones. También por medio de cuadros, yo se las presentaba y ellos me decían lo que, por ejemplo, ellos creían que estaba evidenciando: tristeza, alegría, enojo, pues sí eran obras de arte o son obras de arte emblemáticas, pero que dan la oportunidad de que los niños puedan expresar, o más bien, sí, expresar lo que el cuadro o la obra de arte les genera, o qué sentimiento o qué emoción ellos creen que está expresando esa obra de arte.
Entonces usé las obras de arte, los pedacitos de música, y también ellos, ya una vez que identificaron las emociones, pues ellos lo representaron por colores, y aparte ya en el momento que lo representaban llevamos un registro. Y también se les quedó material para que ellos pudieran continuar con ese registro, para evidenciar cómo estaban sobrellevando el día al día. Por lo general todos se sentían contentos y felices y lo registraban. También trabajamos con estrategias para pues una mejora de la emocionalidad, de los sentimientos, con ejercicios, por ejemplo, de respiración, música. Trabajamos qué podemos hacer para relajarnos, para sentirnos bien, pues la música, la respiración, los ejercicios, el trabajo corporal. Eso fue también lo que hicimos. Y pues la reflexión bueno, yo estoy hablando de los niños con los que yo estaba trabajando, que es una realidad que probablemente no sea la realidad de otros niños, y también esa parte la vimos. ¿Qué también sacamos de positivo al estar confinados? En este caso, pues, es la realidad y las experiencias específicamente de estos 5 niños que... y de hecho, algunos a veces no estaban necesariamente confinados porque, pues, por ser jardín de niños mixto, pues, son hijos de madres y padres trabajadores que algunos tienen que continuar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto les cambió el panorama y cuáles eran sus experiencias? Y otra parte del trabajo que yo hice, pues, ya en sí fue lo de el desarrollo de las competencias ciudadanas. Esa parte fue lo que trabajamos acerca de la nueva normalidad, y sobre todo lo que colectivamente favorece y qué podemos hacer para la participación ciudadana. ¿Qué podemos hacer para mejorar o sobrellevar colectivamente, por ejemplo, las medidas de la convivencia, como la sana distancia, usar el cubrebocas, pero sobre todo fue la reflexión del por qué, qué genera que todos trabajemos en equipo, o más bien cómo podemos fortalecer para que, o qué necesitamos hacer para que se fortalezca ese trabajo comunitario, ¿no? Entonces, era sobre todo la reflexión de el por qué podríamos o por qué es necesario tomar esas medidas, ¿no? Mantenernos a la distancia, y al final, ¿qué es lo que cómo nos beneficiamos colectivamente, sobre todo? Porque pues obviamente esta es la realidad que están viviendo los niños, y ellos me comentaban que cuando iban a acompañar a su familia o a su mamá, y sobre todo reflexionamos de que cuando estuvieran y si tuvieran que acompañar a mamá o a papá, porque esa ya sería la nueva normalidad, pues recordarles, ¿no? Sana distancia, llegar a casa, lavarse las manos, y así puede restar o mejorar esta situación que estamos viviendo. La última parte fue pues las otras realidades. ¿Cuáles son sobre todo las implicaciones y consecuencias de la pandemia? Como yo mencionaba, pues esta es la realidad de esos 5 niños, pero hay otras realidades. Entonces también vimos que no todos viven esta pandemia de la misma forma. Entonces, pues no es como todos los niños estar atrás de un ordenador y nada más ya recibir las clases, sino pues algunos siguen en calle con diferentes condiciones. Por ejemplo, algunos, no sé, hasta tienen que trabajar o algo así.
Y también pues la nueva normalidad, los cambios de rutina, lo que debemos hacer para la mejora a futuro, no nada más a corto plazo. Parte de estas actividades fue pues la sana alimentación, el ejercicio, qué podemos hacer para fortalecer nuestro organismo. Y también tiene que ver mucho con la ciudadanía ecológica, porque pues esto también es el acercamiento a la vida silvestre, ¿no? Entonces también es el trabajo sobre a futuro, es un trabajo de la ciudadanía del futuro, trabajar sobre la ciudadanía y sobre por ejemplo, la sostenibilidad desde diferentes, el ejercicio o lo que está causando la huella humana en el medio ambiente, ¿no? Entonces, es trabajar con los niños de qué está pasando, cuál es el posible origen y cómo podemos trabajar un acercamiento más justo y más equitativo y nuestra participación con el entorno, ¿no? Sobre todo, pues, tiene que ver mucho la relación del humano con la naturaleza. Creo que por el momento pues esta fue como la parte de los contenidos. Ya para finalizar, les comento que la evaluación, obviamente tenía que evaluar la propuesta, pues utilicé diferentes criterios de evaluación de acuerdo a los aprendizajes esperados. También había aprendizajes transversales, no nada más ser específicamente la educación histórica o de aspectos emocionales y sociales de los niños, o de lenguaje y comunicación, tiene que ver mucho con el objetivo que yo tenía, esos eran los criterios para yo evaluar, y pues yo utilicé diferentes instrumentos como el diario de la educadora, lista de cotejo, las rúbricas y pues el portafolio de evidencia. En el portafolio, pues aquí está la evidencia de algunos de los trabajos que hicieron los niños, hicieron una especie de libro. En el material recortable pues tenían juegos, tenían registro de emociones, ellos ahí llevaban el registro y ahí en la imagen que está en medio, ellos identifican las emociones con colores, entonces también ellos decían, no, me siento rojo y me siento azul, amarillo, y había otro registro donde ellos también ponían pues la emoción de ese día, ¿no? Y ponían la fecha. Es notable comentar que todo eso que nosotros lo hacemos en la escuela, pues lo hicieron las madres de familia, ¿no? Entonces, aquí es justo mencionar el valor de la participación de los papás. Y pues aquí también está el título de ese libro de uno de los niños que hicieron, de Sophie. Entonces ya yo creo que para terminar, pues aquí me quedo con algunas reflexiones de mi práctica. Pues en primera tenía yo que contextualizar y también sacar o trabajar. Se me va una cosa. Yo quería comentar que para yo trabajar lo de la confrontación o más bien la comparación con la pandemia de hace 100 años y esta, yo hice uso de recursos de fuentes, ¿no? Entonces, lo que yo hice, pues, fue imágenes de fotografías. Eso, pues, ahorita fue lo que yo saqué, ¿no? Entonces, hacían la comparación, sobre todo de las medidas que hacían, de la permanencia de las medidas que se mantenían y qué era lo que hacían y qué era lo que estamos haciendo, y de los cambios que había o de las cosas que no había. Por ejemplo, ahorita el avance tecnológico y médico, ¿no? Entonces eso se me iba, que hice uso de esos recursos. Y retomo esto que estaba comentando, pues el aprendizaje está estrechamente relacionado con las emociones y los sentimientos, entonces eso yo no creo que sea propio nada más de los niños pequeños y de las niñas pequeñas,
sino en general del estudiante, ¿no? Trabajar desde la experiencia pero no, propia y de la realidad, pero no nada más de la parte cognitiva, ¿no? El aprendizaje sobre lo que está pasando, pero como conocimiento, información, sino revalorizar al sujeto, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y también, pues, otra de las reflexiones fue que para el desarrollo, evidentemente, del pensamiento histórico, pues se necesita trabajar por medio de la realidad del niño, ¿no? Ahorita está él viviendo esta pandemia, entonces yo trabajé comparando con otra pandemia, entonces ahí habían dos escenarios distintos y pues hice el uso de las fuentes con las que yo contaba, honestamente. Otra, pues son las consideraciones sobre el escenario educativo, es decir, la escuela, cómo se hace ahorita la escuela y qué es la escuela que teníamos y qué es la escuela que ahorita tenemos. Pues también trabajé sobre las representaciones que tenemos, porque ahorita pues la escuela ha cambiado lo que nosotros concebíamos como ese espacio físico, 4 paredes, pues se ha cambiado toda la representación, ¿no? Y aparte, cuáles son las implicaciones que tiene pues toda esta reestructura de cómo conocíamos nosotros la escuela. También hubo un análisis con ellos, con ellos y ellas, las niñas, de lo que extrañaban de su escuela, y evidentemente pues sí extrañan el espacio, pero sobre todo las interacciones entre ellos. Extrañan a su maestra, pero sobre todo el intercambio entre pares. Y porque significa, ahorita la escuela está dentro del núcleo familiar, pero la escuela significaba pues de alguna manera hasta esa libertad, ¿no? Que tienen a los niños salir de ese escenario familiar, y de alguna manera también tiene que ver mucho la reflexión sobre la función social que hace la escuela. Es notable ver que cómo cambió y reestructuró toda la organización, por ejemplo, de este jardín de niños que tiene un horario extendido porque los padres y las madres de familia pues trabajan. Entonces reestructuró, yo tenía las clases y ahí estaba la abuelita y la apoyaba, o a veces estaba el papá, a veces un sábado, porque las clases las daba los sábados a las 10 de la mañana, y fue el día que yo pude también, eso también se consideró, pero sobre todo fue el día que yo me tuve que adaptar, porque era el día que las madres de familia podían, porque ellos, la gran mayoría, si no es que todas, seguían trabajando. Y bueno, también otra de las reflexiones, pues es cómo el niño comprende el tiempo. Hay mucha evidencia y mucho sustento teórico, uno de ellos pues es Piaget. Ya para esta edad de los niños, que son niños de tercer año, pues ya tienen tienen bastantes competencias para yo poder trabajar esa parte, ¿no? Pues el niño es un sujeto histórico que ya tiene una representación temporal más definida. Entonces eso me permitió, aunque obviamente la medida del tiempo es arbitraria, pues ellos ya cuentan con un bagaje amplio en su aprendizaje acerca de cómo ellos comprenden el tiempo. Y por último, la reflexión pues es las prácticas ciudadanas, ¿no? La educación histórica brinda infinidad de oportunidades y de elementos para trabajar en la escuela, y en este caso pues las prácticas ciudadanas, que era lo que yo comentaba, es esencial en el ámbito educativo, sobre todo para fortalecer pues las competencias para una ciudadanía del futuro, ¿no? Y yo creo que por el momento, pues esas prácticas ciudadanas pues debería de ser parte de la formación desde los primeros años,
porque así se fortalece pues la relación del individuo con su entorno, ¿no? No nada más entre sujetos, sino también hablando de lo que yo comentaba, pues del acercamiento con la naturaleza. Por mi parte sería todo acerca de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Pues vamos a pasar a la siguiente parte. Me parece que has señalado o expuesto cosas muy interesantes acerca de problemas que tienen que ver con la educación en este ámbito, en este nivel educativo, con la educación histórica, pero que de alguna manera también se nos proyectan un poquito en otros niveles educativos, ¿no? Yo hoy tuve una clase con estudiantes de doctorado y era la última de este semestre, ¿no? Y en las conclusiones de todos salieron más que los temas que habíamos visto, digamos, del programa, las cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, es algo que normalmente no trabajamos, los maestros que damos clase en otros niveles educativos, ¿no? Y pareciera que es propio de los niños pequeños poder expresarse con toda sinceridad respecto de sus emociones. Y es algo que tendríamos que reflexionar y aprender para otros niveles educativos y que quizás esta pandemia ha puesto sobre la mesa, ¿no? Además de otros temas que me parecen relevantes de tu presentación, y que es precisamente esta idea de la educación histórica, ¿no? No exactamente como una enseñanza de la historia como la concebíamos más tradicionalmente, porque pues en efecto los niños pequeños lo que necesitan es una comprensión más amplia, ¿no? De estos elementos, de estos conceptos, de esta forma de pensar que los puede llevar a ir adentrándose, ¿no? Como ciudadanos en la vida social, ¿no? En fin, hay muchos temas que son interesantes de reflexionar contigo, me parece a mí, que tu propuesta, lo que trabajaste con ellos, es interesante desde distintas perspectivas, pero dejo la palabra abierta para quien quiera participar. Eh, y comentar lo presentado por Daniela Lica. Me pueden mostrar o la manita o aquí en la pantalla, como gusten. ¿Alguien desea participar? No se, no se limiten. Cari comentó. Karina no encuentra la manita. Adelante, Karina, sin manita. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Sí, algo pasó con estas vacaciones del seminario que se me perdió mi manita para solicitar turno. Bueno, pues me da mucho gusto arrancar este año de trabajo del seminario con una intervención tan interesante, em, tan pertinente como la que acaba de compartirnos Daniela. Pues yo tengo varias dudas, cosas que más que preguntas, cosas sobre las que me gustaría que profundizaras. Una de las cuestiones, bueno, ya lo comentaste, ¿no? ¿Cómo abordaste el tema de la pandemia? Decías hace un momento, Daniela, que utilizaste como que el material didáctico fundamental para hacer este análisis comparativo entre la pandemia de la llamada influenza o la gripe española y la pandemia por el coronavirus, por el COVID-19. Decías que el material didáctico fundamental habían sido fotografías.
No sé si solo utilizaste eso, si además utilizaste videos. Me genera mucha... bueno, quisiera que nos compartieras un poco más, ¿no? Y también un poco la duración de las sesiones, de las estrategias, a lo mejor en cuántas sesiones desarrollaste este contenido. Y te dije que era una lista larga, Daniela, y no mentía. Bueno, como que nos dieras un poquito más de detalles de cómo llevaste a cabo todo este proceso, que me parece un reto mayúsculo, debo decir, ¿no? Yo mis respetos para quienes trabajan con niños pequeños. Y bueno, otra cosa que sí me gustaría mucho que nos compartieras es, bueno, el asunto de los retos, que tiene mucho que ver seguramente con la duración de las sesiones, cómo captar la atención, con lo terrible que ha sido, lo complicado que ha sido migrar a estos entornos en línea, no virtuales, sino en línea. Esos retos, y yo creo que uno de los grandes retos que yo veo en tu planeación, no sé si ya has construido conclusiones en torno a este tema, pero me llama mucho la atención. Decías que dentro de tus objetivos didácticos eran, bueno, las categorías, entre tus categorías está la noción de tiempo histórico y cómo retomar esa noción de tiempo histórico para formar, decías, competencias ciudadanas. No sé si has construido ya un análisis sobre, decías que te basas mucho en Piaget y sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo que yo creo que los niños pequeños tienen una percepción del tiempo histórico aún más creativa, más viva que la que tenemos los adultos, que yo creo que se nos van atrofiando todas estas posibilidades y nos quedamos solo con el tiempo cronológico, pero me gustaría mucho que nos dijeras, ¿no? ¿Qué nociones encontraste? ¿Qué hallazgos encontraste respecto de la noción de tiempo histórico? Y por otro lado, bueno, ¿cómo lograste que esta noción de tiempo histórico, que puede resultar pues difícil de captar para un adulto, cómo hiciste o cómo estás haciendo, a lo mejor es un ejercicio que continúa en construcción, cómo estás haciendo para que eso forme una competencia ciudadana? Es decir, a partir de este análisis comparativo y qué tanto esto, si ellos les dijeran, bueno, pues es que fue hace un siglo, 100 años, ¿eso qué significa? Fue ayer, o sea, no sé, te decía yo que me generó pues, muchos deseos de conocer un poco más cómo desarrollaste y qué hallazgos encontraste. Sería mi participación. Gracias. Gracias, Karina. Si gusta alguien más, ¿te parece, Daniela? Si hay alguna otra intervención y luego contestas todo, o prefieres contestar de uno en uno. Como gusten, si alguien tiene alguna otra intervención, de todos modos ya hice algunas anotaciones sobre lo que me preguntó Cari. Sí, o si él está preguntando, ¿podrías contarnos más cómo relacionaste la educación histórica y la educación para la sustentabilidad si los niños están encerrados? Bueno, siento que a veces es bueno, al menos para mí es un poquito complicado como luego generar alguna respuesta, pero voy a tratar como de cubrir esas inquietudes que tienen. Lamentablemente sí, como comentaba Cari, sí fue un reto. La duración de las sesiones pues fue de 1 hora fueron 6 sesiones de 1 hora.
Lamentablemente no hubo oportunidad de más. Yo creo que sobre todo por la disponibilidad, no la falta de disposición, al contrario, y lo agradezco, sino más bien la falta de disponibilidad de tiempo de los papás. Los niños estaban muy a gusto y muy contentos, pero eso significaba que porque es diferente a cómo están los chicos de otros niveles, ¿no? Acá es, de alguna manera, los padres de familia, las madres de familia eran como mi extensión y mi apoyo, ¿no? Ellos, yo con todas las medidas sanitarias les entregué el material y ellos me hicieron el favor de elaborarlo. Y en su momento ahí era como el apoyo que yo necesitaba porque los niños a lo mejor necesitaban auxilio en alguna actividad que yo estaba haciendo y ellos eran los que eran como mi extensión y yo daba la indicación de manera virtual y ellos entonces transmitían ese mensaje de hacerlo de esta forma, ¿no? Para darte como más panorama de lo que yo hacía, pues iniciaba la sesión que duraba más o menos 1 hora. Entonces yo hice las sesiones con un inicio, un desarrollo y un cierre. Por lo general, la parte inicial pues era como introductoria, era trabajar sobre el tema que íbamos a ver ese día, si ese día veíamos pues lo de la pandemia, de ampliar el panorama de la pandemia por influenza. Pues sí, efectivamente, yo no contaba con tanto espacio y visualmente yo sentí que les llamaba más la atención, por ejemplo, las fotografías y que yo estuviera interactuando con ellos de qué ven, por qué creen que está pasando esto, a que si yo les transmitía nada más el video y era un poquito complicado, por ejemplo, interactuar en eso, que ellos se mantuvieran tanto tiempo, aún videos cortitos, ¿no? Entonces, la respuesta a tu otra pregunta, ¿qué elementos o qué fuentes utilicé? Pues si fueron fotografías. Los videos por lo general tendrían que haber sido editados por mí porque los que están en línea, pues aparte de que están dirigidos para adultos, sí, por adultos y para adultos, pues son muy extensos, ¿no? Entonces de alguna manera me limitaba, entonces, y aparte sí es complicado esa parte de trabajar categorías también a distancia. Yo lo que hacía era para que ellos definieran bien las fuentes que yo les estaba dando, sobre todo las fuentes de influenza, pues es hasta marcarla, literal la marqué y les decía, el corazón de este color es de ese evento y el corazón por cualquier eventualidad que pasara, ¿no? Porque sí es complicado porque, pues, como ya lo que yo decía, parte de mi reflexión, en el aula es tu espacio y tienes otros elementos y aquí fue otro reto y creo que parte también de tu pregunta fue, pues, los retos que yo tuve. Yo, de hecho, tuve que cancelar una sesión porque las madres de familia no pudieron en esa. Entonces consideré pertinente cancelar la penúltima sesión o la antepenúltima, no recuerdo, a reserva de que como era cada sábado, tenía yo el temor de que dijeran ya no reincorporarnos porque pues es un poquito pesado ese nivel. No, afortunadamente se canceló esa sesión y al siguiente sábado reanudamos. Sobre todo por lo mismo que digo que tuvieron toda la disposición y fue parte de ese reto. Otro de los retos fue lograr que la actividad se redujera al mínimo considerando que pues son niños pequeños y unos pueden hacer una cosa pero no necesariamente el otro, entonces los espacios no ayudan porque pues en tu salón, en tu aula, tú tienes las estrategias hasta para tener la atención de tus alumnos y aquí es diferente, es otro reto, ¿no? Yo también lo que hice
regresándome porque estoy recapitulando todo mi trabajo que yo hice. Comentaba, el inicio era como la parte introductoria, el desarrollo pues ya era, por ejemplo, los cuentos digitales, los audiocuentos, las imágenes, eso ya era como parte del desarrollo y de alguna manera también hasta la parte reflexiva, ¿no? Porque me di a la tarea de diseñar que la parte en la que ellos ya trabajaban, yo la hice como la parte final, el cierre. Y creo que me funcionó bastante porque si lo hubiera hecho de otra forma, a lo mejor hubiera dado otros resultados. Yo vi que fue muy acertado, que la parte, la que más les gusta, que era la de recortar, dibujar, pegar, pintar, la dejé hasta el final. Entonces, fue acertado haberlo planeado así, entonces eso era mi cierre. Se extendía, de hecho, con algunos niños más de la hora, porque definitivamente no se querían ir. Quien cerraba las sesiones eran las madres de familia porque lo tenían que hacer. Entonces ellos no se querían ir porque precisamente qué es lo que extrañan, pues es esa parte de su ambiente escolar, ¿no? Lo echan mucho de menos. Entonces, algunos me llegaba a quedar un poquito más con los últimos niños que decían, es que hasta que termine. Y justamente esa es la evidencia que uno tiene en el aula, que todos tienen diferentes ritmos. Entonces, unos terminaban y otros no. Entonces, por eso ya esa parte de donde ya hicieron el trabajo de pegar y demás, ya los que querían se podían retirar y los que no ya me quedaba con ellos, ¿no? Entonces, en general fue como una hora, pero sí me llegué a quedar como hora y media con los demás. En cuanto a tu pregunta, si me equivoco, me corriges por favor acerca de pues las categorías, entre ellas lo del tiempo histórico. Yo lo que observé es que obviamente lo que yo decía es que a esta edad ya ellos ya tienen más una representación temporal. Obviamente ellos lo que primero se tiene que desarrollar pues es parte de la conciencia de que ellos son sujetos históricos, ¿no? Entonces siempre es partir de esa parte. Si no se trabaja de esa forma no estoy peleada, claro, con la historia patria, pero es complicado, por ejemplo, en preescolar, que si ellos no se definen primero como sujetos históricos, vean o se apropien de otros otros sujetos, por ejemplo, cuando se les enseña pues, la historia patria o la historia nacionalista, ¿no? Entonces, que es algo así de, hace mucho tiempo alguien hizo esto, es un poquito complicado. Entonces, lo que yo puedo observar acerca del tiempo histórico es que pues ellos como ya tienen nociones del ahora y del yo, por ejemplo, nociones del tiempo y el espacio también, sobre todo, que va muy relacionado en parte del tiempo histórico, pues también no nada más es el tiempo, sino también el espacio. Entonces, se pudo trabajar acerca de, no tienen todavía bien definido hace cuánto, porque pues la explicación fue de hace muchos años, y pues estaban viendo las fuentes, ¿no? También analizamos cómo se veían y la misma fuente, la misma fotografía lo evidenciaba. Pero, pues ellos acerca del tiempo histórico, pues es referente a antes o sea, siempre por eso digo cerca o referente al sujeto, siempre era antes de mí, ¿no? Todo lo que pasó, pero hace muchísimo, o antes de mí también significa, pues hace meses, ¿no? Entonces, esa parte, y es complicado, por ejemplo, si se le pone una línea o un tiempo lineal, porque sería primero ubicarse espacialmente
o sí ubicarse sobre todo desde el sujeto, ¿no? Entonces están en ese proceso. Primero ubicarse espacialmente y luego también para ubicarse en un tiempo. Creo que fue la última pregunta sobre la competencia ciudadana. ¿Cómo trabajamos para formar ciudadanos? Aquí platicamos con los niños acerca de, sobre todo, de la ciudadanía ecológica. ¿A qué voy con esto? Sí, estábamos trabajando bueno, lo que también pretendo es trabajar categorías como la educación histórica para la ciudadanía, es trabajar categorías como democracia, equidad, igualdad, todo eso, pero así brevemente o en general te comento, trabajamos sobre lo que... bueno, el ciudadano forma parte de una comunidad y se ve desde diferentes aristas, la social, la política, la civil, pero por ejemplo aquí con los niños trabajamos acerca de lo que hace el ser humano y así brevemente te explico. Con ellos les presenté, por ejemplo, la huella humana. Estaba un lugar pues ya devastado por el corte de los árboles y demás. Entonces la reflexión fue acerca de el acercamiento que tiene pues el ser humano cada vez más próximo a la vida silvestre. Entonces posiblemente ese acercamiento hace que siempre esté latente pues el contacto con virus y patógenos que nosotros no tenemos inmunidad, ¿no? O que es nuevo para nuestro organismo. Entonces, es esa parte, reflexionar sobre para futuras situaciones, no sabemos cuándo, es ser un poquito esa conciencia de la cautela y de la reflexión de qué estamos haciendo como sujetos, sobre todo pues por este tipo de ciudadano que actualmente se está manejando, que es el ciudadano moderno, contemporáneo, que pues la verdad sí, solo no se preocupa por su propio bienestar y comodidad, ¿no? Entonces, es trabajar sobre qué tanto existe o qué tanto reflejamos la hegemonía humana y pues esa parte en donde nosotros debemos también de adaptarnos como seres vivos también a la naturaleza y no querer siempre la naturaleza adaptarla pues a las personas, ¿no? O sea, todo a hacerlo a nuestro beneficio, porque pues aquí estamos, ¿no? Por ese acercamiento cada vez más próximo, ya sea para vivir o para comer de ahí o para sacar los recursos, pues ese acercamiento cada vez más latente, bueno, es esa reflexión sobre cómo puede ser más, pues más consciente sobre todo. No sé si con eso ya terminó más o menos de contestarte tu pregunta. Creo que me hicieron otra. La de Ociel tenía que ver con esto último, Sí. que hablaste. Claro que él añadía, ¿no? Cómo hacer esto, sobre todo digamos, la educación para la sustentabilidad si los niños están encerrados, ¿no? Entiendo por lo que dices que es prácticamente un trabajo reflexivo con ello y en base a imágenes, ¿no? Sí. Definitivamente este tipo de... Dime, adelante, Dani, adelante. ¿continuó? No, es que te iba a decir que hay dos preguntas más, pero si quieres termina esta idea y te leo las otras dos preguntas. Ah, claro. Comentaba, definitivamente esto de la ciudadanía ecológica o la sustentabilidad pues va muy relacionado con las prácticas actuales
sobre todo políticas y económicas y también sociales, ¿no? Que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, yo creo que pues desde los primeros años se tiene que trabajar esa parte y el cambio de paradigma, porque no sabemos hasta dónde nos va a llevar todas estas prácticas que tenemos, que de alguna manera a veces hasta son inconscientes, ¿no? El modo de producción que tenemos, el modo de hacer uso de los recursos, por ejemplo, del agua, en este caso de los recursos de la alimentación, ¿no? No sé, en diferentes partes o lugares. Entonces, más bien era esto, trabajar desde estos aspectos y desde los primeros años. Obviamente con sus debidas adecuaciones, no le vas a hablar a los niños de modos de producción y de por qué el estilo de vida actual ha llevado a esta situación, ¿no? Pero yo creo que sí es pertinente. Bien, Daniela, te leo dos comentarios que hay. Uno es de Cindy Cancino, dice, en este diálogo virtual, perdón, que tuviste con las y los niños y a partir de las actividades realizadas en tu trabajo, quisiera saber si surgieron propuestas de las y los niños para otras nuevas prácticas de cuidado. Beni, Entonces, se me cortó un poquito tu intervención, entonces perdí como la secuencia de la idea. ¿Podrías la vuelvo a repetirla? leer, está en el chat. Lo Sí, puedes por abrir. favor. Es de Cindy. Dice, en este diálogo virtual que tuviste con los niños, a partir de las actividades realizadas en tu trabajo, quisiera saber si surgieron propuestas de las y los niños para otras nuevas prácticas de cuidado. Sí, también trabajamos, yo repetía acerca de cómo las propuestas de autocuidado, sobre todo, tiene que ver mucho. Yo trabajé sobre todo las prácticas ciudadanas, es sobre todo también para situarnos en contextos de alguna manera así, porque yo creo que cuenta más como prevenir o las medidas que hacemos, pero sobre todo no manejarlas por medio del miedo. Entonces, yo creo que esa también era algo que salió de los niños y de mi parte era de tomar las medidas, por ejemplo, sanitarias o mejorar la alimentación o el realizar ejercicio o ante cualquier eventualidad como esta que ha surgido como ahorita, es sobre todo hacer lo que nos corresponde, pero sin tener pues miedo, ¿no? Porque se supone que es parte del trabajo que hacemos como ciudadanos, es decir, bueno, ¿qué podemos hacer para trabajar y enfrentar esta situación que tenemos? Entonces, más que tener ese pánico de qué está sucediendo o por qué está sucediendo, pues es trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, parte de la propuesta, pues sí, es qué podemos hacer y ellos me comentaban que pues era comer bien, era mejorar la alimentación y sobre todo pues tienen muy presente de las medidas sanitarias que pueden hacer para contrarrestar pues el contagio, ¿no? Bien, y Tina tiene un último comentario. Dice, olvidé resaltar la pertinencia de que una profesora desde la escuela aborde la cuestión de las emociones y poner a los niños como el centro, es decir, combatir el adultocentrismo que predomina en los entornos de los niños. Eso está en el chat, ¿verdad? Sí. Ajá.
Sí, efectivamente. Ahorita yo lo comentaba y no nada más en otros niveles, era sobre todo, eh, pues ahorita la premura es cubrir planes y programas, pero efectivamente era como ese adultocentrismo, es decir, la respuesta que está dando tanto porque parte del adultocentrismo pues es también por parte de las instituciones, ¿no? Es cubrir planes y programas porque es ahorita sacar el ciclo escolar, pero efectivamente es pertinente ver o hacer el trabajo desde, desde poner al niño al centro y trabajarlo desde en primera ahorita desde sus necesidades y luego pues desde sus intereses, ¿no? Eh, yo creo que sí está es pertinente trabajar ahorita, por ejemplo, la pandemia desde la parte de entendimiento a nivel cognitivo, es decir, qué está pasando y por qué, pero comprender ya de qué es una pandemia, como yo lo contextualicé, pero también desde la emocionalidad, porque desde ahí, aparte de que fortalece el aprendizaje, es trabajar desde parte esencial del ser humano. Entonces sí, efectivamente es muy pertinente primero contextualizar, pero luego trabajar sobre pues las vivencias y las emociones de las personas. Y sobre todo desde la perspectiva de los niños, ¿no? Más que decir, bueno, tienes que cubrir el plan y el programa tal y vamos a cubrir el año, pues es trabajar sobre qué es lo que necesitan ahorita nuestros niños y preguntarles, y sobre todo abrir el diálogo. Yo no vi, pero Sí, se cortó un poco, doctora Beni, pero la participación también la pedía Liz. No sé si quieras también participar y seguir con la respuesta de Dani. Me dicen que mi internet está mal, se entrecorta. Liz, si me escuchas y quieres hablar, adelante. Bueno, yo igual tengo como varias preguntas. En relación a tu práctica, tú mencionabas que habías elegido algunos materiales, por ejemplo, que tienen que ver con obras de arte, con algunas piezas musicales, etcétera. Entonces te quiero preguntar cuáles fueron los criterios que tú utilizaste para elegir estos materiales, por ejemplo, si fueron solamente visuales o si tomaste en cuenta alguna otra cosa pues para tomarlos en cuenta, ¿no? Te quiero preguntar también, por ejemplo, dentro de la organización de la clase, de las clases, ¿cómo es que, si había como algún orden que tú llevabas respecto a las cuestiones, por ejemplo, prácticas, ¿no? Las cosas que ellos tenían que hacer, por ejemplo, no solamente de trabajo manual, sino también de expresión corporal, por ejemplo, mencionabas también que trabajabas esa parte. Entonces, ¿en qué momentos es que a ti te parecía pertinente meter como esas actividades, ¿no? Y otra cosa que tenía, pues, para preguntar era respecto al trabajo colaborativo, porque hace rato mencionaste que era también como una parte importante de las cosas que tú estabas trabajando con ellos. Y entonces me quedo pensando, ¿cómo hacemos trabajo colaborativo? ¿Cómo hacemos trabajo comunitario? Cuando los niños y las niñas están pues en sus casas, ¿no? Y entonces hay pocas posibilidades de interactuar y de colaborar y de pues estar como en esos espacios donde pues se presta para que todas y todas pues nos emproblememos y entonces podamos solucionar cosas, ¿no? Eso. Y la última cosa, pensaba, por ejemplo, si trabajaste algunas o hiciste algunas analogías con la cosa del tiempo, ¿no? Porque pensaba también, por ejemplo, en las vivencias de las niñas y de los niños y la importancia que debe tener, pues, que ellos puedan agarrarse de algo para poder hacer estas medidas
del tiempo, puesto que tu trabajo tiene que ver pues con toda esta parte de la historia, ¿no? Entonces esas eran mis preguntas. Gracias. Voy a tratar de responder más o menos en el orden que Liz me cuestionó. Los criterios para elegir los materiales. Bueno, los criterios fueron, pues obviamente alrededor de la pandemia. Me comentabas cómo los había elegido, sobre todo esa parte del aspecto de las artes, ¿no? Yo el tipo de material que elegí específicamente de arte, del ámbito de las artes, fue para el reconocimiento o que se facilitara el reconocimiento de las emociones. Era como lo más, era como evidenciar o más bien ellos observar y qué emociones les expresaba o ellos sentían que esa obra de arte en específico les transmitía, sobre todo en ese sentido. Ese fue el criterio sobre todo de este tipo de material. Netamente lo utilicé para la identificación y reconocimiento de las emociones. También, por ejemplo, de la música, pues era acerca de, eso tiene que ver mucho con el tipo o el estilo musical, ¿no? Las notas, el tipo de instrumentos, los tiempos de la música. Entonces, los criterios sí fue nada más como para que ellos vincularan, por ejemplo, la música con alguna emoción. Y las obras de arte era para que ellos, porque las obras de arte sí eran imágenes de personas, en donde sí transmitían más bien las obras de arte emociones. No era tanto como a mí, esta imagen de, no sé, el árbol, yo pienso que me hace sentir alegre. No, sino más bien era emociones que las obras de arte, porque tenían personajes, qué emociones ellos consideraban que estaban transmitiendo. Eso fue más que nada para identificar primero las emociones y luego ellos las iban a expresar y después las iban a registrar. La otra pregunta que me decías del trabajo colaborativo y comunitario, evidentemente, pues ahorita seguimos en alerta roja y en la medida de lo posible, pues nos debemos de mantener encerrados, ¿no? Yo lo que trabajaba, o más bien mi propuesta era el trabajo colaborativo, el aprendizaje, el trabajo colaborativo y comunitario, pero sobre todo para el regreso, sobre todo con los niños pequeños. Hay hasta, ¿qué te puedo decir? Los memes que nos pasamos entre educadoras de que ya llegamos con el otro cubrebocas y no sé si han visto esos memes, ¿no? Era sobre todo para el regreso. ¿Cómo vamos a colaborar en esta nueva normalidad? ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, cuando otra vez nos volvamos a ver físicamente? ¿Y qué es lo que podemos aportar? ¿Cuál es nuestro granito de arena? Entonces, sí, efectivamente, pues ahorita es complicado hacer un trabajo colaborativo, pero en su momento, espero que pronto regresemos a las aulas con, pues, efectivamente, como dice, nueva normalidad, porque no creo que ya la escuela sea tal cual como la conocemos y pues se necesita reestructurar y sobre todo reaprender cómo vamos a convivir con el otro. Y creo que se me olvidó una pregunta tuya. No sé si, creo que la última, hablabas acerca de la vivencia de los niños en cuanto a... ¿Me podrías recordar, Liz, por favor? Sí, esa pregunta tenía que ver con o sea, con las analogías que los niños pueden hacer en referencia al tiempo, ¿no? Y bueno, de los materiales nada más, te quería preguntar más bien, ¿cuáles fueron tus criterios, los que tú elegiste para tener esos materiales? O sea, no lo que hicieron los niños con ellos, sino más bien, ¿en qué te basaste para tú elegir esos materiales, los materiales artísticos que utilizaste? Ya, sí, ya quedó más claro.
Fíjate que de los materiales, aparte de que creo que te había comentado que todo giraba alrededor de la misma pandemia, tiene que ver mucho con que fueran, mi selección de materiales no son de mi autoría, lo aclaro, son materiales que están en la red. Hice de alguna manera yo una compilación de diferentes materiales y tienen que ver mucho desde hasta la comprensión de la pandemia, por ejemplo, pero tiene también que ver mucho con esta parte lúdica. Definitivamente es preescolar y son niños. Entonces yo creo que mi criterio fue eso. Después de hacer una explicación y contextualizar el tema y llegar a la parte reflexiva, llegábamos a esa parte donde de verdad era lo que más les gustaba, que era la parte lúdica y era la parte de trabajar con esos materiales. Entonces era entre colorear, jugar, eso fue algo que me agradó bastante. Ellos hicieron, por ejemplo, el juego del gato, pero era con coronavirus y gotitas de agua. Parte de la actividad y fue que algo que me gustó mucho es que literal ahí hubo una pequeñita sesión de juego entre los padres de familia y los niños. O sea, ahí estaban jugando y hicieron un par de ejercicios cada uno jugando a eso. Entonces el criterio sobre todo era pues la parte lúdica, ¿no? Y lo que más les gusta a los niños, que es esta parte manual, recortar, pegar, colorear, pintar. Ese fue el criterio. Eh, y también, por ejemplo, lo que yo utilicé fue el material visual para que ellos registraran sus emociones. Como no saben todavía escribir o están en ese proceso de lectoescritura, pues lo tenían que registrar de alguna forma. Entonces también mi criterio fue de qué forma o de qué manera ellos podían registrar esa parte emocional, ¿no? Hoy me siento de tal forma y pues como yo decía, el trabajo, el aporte y el apoyo de los papás de poner la fecha y el registro de cómo estaban o cómo se sentían en ese momento, en ese día, y lo registrando. Entonces, el material fue tomando esas consideraciones, tanto que fuera lúdico, como de qué forma ellos podían evidenciar y aparte pues que se quedara pues ese libro para ellos y ya en algún futuro ellos tendrán su evidencia palpable de esta, pues de la pandemia que les tocó, ¿no? Y ya crecerán y les tocó. Esto fue lo que yo hice de niño acerca del tema de la pandemia. Gracias, Daniela. Espero que mi internet no siga haciéndome una mala jugada. Eh, Ina dice que si vas a continuar trabajando el tema de la pandemia con obras de arte e historia, podrías usar, por ejemplo, El triunfo de la muerte. Ina, Muchas gracias por la muy recomendación. duro, Sí, pero a muy pesar, duro al para menos los niños, ¿no? sí, es que a pesar, sí que lo pensé, pero a pesar de eso, bueno, yo tengo un niño, ahora ya tiene 9 años, pero cuando conoció esa imagen, sí que lo impactó muchísimo. Pero ahora, esto fue hace algún tiempo, yo creo que tenía unos 5 añitos cuando vio la primera vez la imagen, poquito más grande, seguramente los niños con los que tú estás trabajando, o son de tercer año de preescolar. Sí, tienen 5 años. Sí. Vale. Pues cuando mi hijo conoció el cuadro, por supuesto que lo impactó. Fue uno de los cuadros que más le llamó la atención, pero por ejemplo ahora un poco más grande decía, sí, pues ahora se siente tanto miedo, se sentía tanto miedo como aquel cuadro que vimos una vez. Sí que es un cuadro muy, muy fuerte, pero bueno, me ocurría que podía ser un recurso para mostrar cómo el miedo, la incertidumbre, a partir de esto de cambios y permanencias, como
a pesar del paso del tiempo, pues, y que la sociedad es la vestimenta, los medios de transporte, el contexto ha cambiado, pues hay emociones que se mantienen, ¿no? Como puede ser el miedo al que tú te referías hace un momento en tu exposición, y como también hay reacciones en torno a solidaridad, pero también en torno al rechazo y el egoísmo. Yo creo que trabajado adecuadamente, adaptado adecuadamente, esto es con solo un recurso como este cuadro, pues podría sacar mucho jugo. Perdón. No, es muy interesante porque pareciera que no, pero a cada niño se le queda marcado cierto, por ejemplo, cierta obra de arte, ¿sí? Porque es significativo para ellos y como tú dices, lo pueden ver en un momento y años después lo recuerdan y lo relacionan y lo vinculan con algo que fue significativo para ellos. ¿Alguien más desea participar? Bueno, pues yo creo que podríamos ir cerrando. Yo creo que hay varias reflexiones que se han vertido aquí, Daniela, que muy bien pueden servir para tu análisis de todo eso que realizaste con los niños y las posibilidades que brindan, ¿no? O los límites también de las prácticas docentes en línea, ¿no? Creo que tiene estas dos vertientes. Por un lado, abre posibilidades en muchos campos de trabajarse de una u otra manera o incorporar más imágenes o más elementos para analizar con los niños, pero por otro lado también pone al descubierto los límites. O sea, es cierto que tuviste la aportación y apoyo de las madres de familia, pero hay muchos elementos que sin duda podrían haberse trabajado mejor de estar en un ambiente más abierto, más libre, en el sentido de mayor movimiento, de poder ver el exterior, como decía Osiel, no sentirse tan encerrado y poder poner ejemplos más claros en relación a lo que sucede en nuestros entornos, ¿no? Claro, el entorno en línea nos hace que sea un reto la creatividad, ¿no? O sea, cómo trabajar en línea y con niños, ¿no? Ellos son muy creativos, pero nos ponen a prueba a nosotros, ¿no? Y creo que un elemento que por ahí creo que mencionaba Karina del adultocentrismo, también es un elemento que el trabajo en línea, me imagino que nos resulta un poco limitativo como maestros, ¿no? Porque necesariamente tú tienes que sugerir cosas que luego ellos trabajan, en fin, pero tú estás dando ciertas direcciones, ¿no? Entonces, no sé cómo solucionar ese problema. A mí me da la impresión de que no está resuelto. El adultocentrismo se siente todavía en la propuesta pero es normal, es algo que es muy difícil de romper. Si es difícil en las aulas, cuando está uno, incluso un profesor se puede poner a jugar con los niños y se rompe a veces un poquito el adultocentrismo, en esta relación virtual me parece que es muy compleja, ¿no? Y es todo un reto para quien se dispuso como tú a trabajar en línea con los niños y no siguiendo el programa, sino abriendo realmente pues un espacio para tratar el tema con los niños, el tema pues de hoy, de la experiencia que ellos estaban viviendo, del acontecimiento, diríamos en historia, que estamos viviendo,
en estos momentos con lo de la pandemia. Lo que pasa es que ahorita todavía no lo reflexionamos como acontecimiento, pero sin duda en unas décadas va a suceder que sí lo vamos a ver de esa manera, ¿no? En ese sentido es que me parece que resulta interesante el trabajo de ellos y la evidencia con la cual ahora ellos cuentan, ¿no? O sea, el trabajo que hicieron en relación a esto. Me parece que han surgido muchos puntos que creo que deben servirte para el análisis, que es otra parte de una tesis de este tipo, ¿no? Donde pones en juego una propuesta didáctica. El análisis tiene que considerar muchos de estos elementos que aquí has reflexionado en voz alta con las preguntas de las y los colegas, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho a todos su participación y a Daniela, por supuesto, en particular, el haberse lanzado a presentarnos la experiencia que tuvo con esta propuesta didáctica en línea. No sé si alguien quiera agregar algo más o ya damos por terminada la sesión. Sí, bueno, yo Rosy. gracias, doctora. Sí, igual agradecer a Daniela por la participación. Es un gusto también para nosotras poderle escuchar y nutrir los procesos que también vamos formando y acompañando. Solo como anuncio, pues comentarles y invitarles a todas y todos a nuestra siguiente sesión del seminario el 2 de febrero con un invitado especial, Cristian Montañez de la UPN aquí de Morelia. Y bueno, también ligado a este diálogo que hoy se dio, pues es la educación inclusiva ante el COVID-19. Entonces los esperamos también para que nos acompañen en esta sesión y pues poder generar también este espacio de diálogo. Les agradecemos a todas y todos. Gracias, Rosy. Muchas Pues, gracias. un saludo a todos. Hasta luego, gracias.